Drop it. Bienvenidos a Comunicando Ando. Hola Cami, ¿cómo estás? Estamos en el programa donde los periodistas, comunicadores y espectadores opinen, debaten y critican acerca de todo lo que se ha hecho en el ámbito comunicativo, proyectos, programas, productos. Entonces pilas, porque acabamos de descubrir si los profesionales en comunicación y periodismo están haciendo bien su ética profesional. Vamos a ello. Bueno, hola Cris, televidentes allá en casa. Como sabemos, este es un tema complejo lo que vamos a tratar acá, porque todo profesional se debate entre la disyuntiva entre hacerlo moralmente correcto y aquellos que dicen los que tienen el poder. En este caso los periodistas no somos la excepción, Cris. Así es. Nosotros también vivimos a eso, no somos ajenos a la situación. Por eso hoy hablaremos un poquito acerca de un problema que se ha venido desarrollando en los últimos años acá en Colombia. Sí, me refiero a las estaciones de radio. Así es, Cami, es que es evidente que en Colombia existen diferentes estaciones radiales, desde noticieros hasta programas de magazine, de entretenimiento. No obstante, muchos oyentes se han quejado porque hay estaciones radiales que se han pasado con su lenguaje, son soeces, hostiles y hasta llega a ser denigrante. Entonces, ¿qué más que los mismos espectadores nos escriban en Twitter, @comunicandoando, si alguna vez han sido sujetos de este tipo de maltrato o de lenguaje? ¿Ustedes creen que en Colombia se está manejando la ética profesional correctamente con respecto a las radios? ¿Hasta qué punto, Cami, hasta qué punto este tipo de radios, de este formato, son graciosas y hasta qué punto llegan a faltar el respeto? Claro, una disyuntiva súper grande. Bueno, Cris, es que precisamente hay ciertas radios, ciertos programas como Olímpica, como La Mega, que han sido sujetos de críticas, y no solo de críticas, sino de denuncias ciudadanas. Ustedes allá en casa se preguntarán por qué. Bueno, resulta que ellos a veces tratan a los oyentes de formas indebidas o incluso hablan sobre temas que nada que ver. Son súper pasados con temas como el sexo, como el machismo. No, y que lo hablan explícitamente, ¿no? Exacto, no, y en programas que son familiares. Entonces, ¿qué pasa? Se crean modelos indebidos para los niños, para los jóvenes, y eso es lo que trata el Manual de Ética del Locutor, muy importante porque se promueve también la violencia verbal. Así es, Cami, y por eso a continuación vamos a hablar con nuestros profesores, comunicadores y periodistas de profesión, pero también con nuestros colegas, ¿no? Los que están acá en formación en la UPB-BGA, para que nos cuenten qué piensan sobre esta problemática que es tan compleja y sobre todo lo que tiene que ver en los valores de nuestra carrera. La ética profesional me parece muy importante porque marca primero ese aspecto de qué tan buenos seres humanos somos primero, y me parece que esa es la base tanto de nuestra vida como en nuestra vida profesional. Considero que la ética profesional desde las organizaciones es ese conjunto de normas éticas que se ponen en acuerdo conforme a un mismo propósito, sobre todo laboral. Si miramos desde el periodismo, la ética profesional es la capacidad de cada periodista o de cada persona de establecer ciertos acuerdos consigo mismo para no sobrepasarse en términos morales, de no hacer las cosas que para sí o para cada uno puedan de pronto llegar a afectar a los demás o que le parezcan incluso incorrectas. La ética profesional en una carrera como la de nosotros se resume en la objetividad. La objetividad tiene que estar acompañada de todas nuestras opciones, de todas nuestras acciones como periodistas, porque solamente la objetividad nos puede llevar a mantener y sostener esa ética durante nuestra vida profesional. La ética. Vea que la ética depende de muchas cosas, de los principios, de la moral, de las costumbres, de la formación. En el caso del periodista, depende también de la calidad de su formación, de la escuela en la que recibe todos esos principios que ayudan a que el ejercicio periodístico sea un servicio social y no favorecer el discurso de la élite. Bueno, yo considero que la ética tiene que ver con el ser ciudadano. ¿Y de dónde viene el ser ciudadano? Tiene que ver con el cumplimiento de lo que para nosotros se ha declarado como derechos, deberes, como formas de participación. Entonces, hablar de la ética es hablar del cumplimiento de eso que nos hace ser ciudadanos. Cuando hablamos de la ética profesional, entonces hablamos del cumplimiento de ese ser ciudadano en el ejercicio profesional. Por ejemplo, está ese artículo 20 de la Constitución que habla de todos tenemos el derecho de informar y demás,
pero es que existen otros artículos de la Constitución que hablan de no voy a hablar del otro, es decir, tengo que tener en cuenta la honra del otro, el buen nombre del otro. Pues yo sí siento que ha cambiado un poco, ¿no? Respecto a lo que pasaba anteriormente, de pronto con contenidos que se pasaban en horarios en donde se hablaban de temas sexuales de manera explícita o, por ejemplo, algunas expresiones que también reforzaban sobre todo temas de violencia, ¿no? Sexuales y de violencia es lo que más se ve. Yo sí siento que ha cambiado un poco. Lo que sucede es que, digamos, ahora también esas emisoras han entrado en una lógica entonces de querer hacer contenidos educomunicativos, por ejemplo, que es lo que yo percibo, pero sin mucho conocimiento y mucha experticia. Entonces el lenguaje se ha vuelto como muy popular, sí, pero entiéndase popular no desde el sentido, pues, como ese marco de referencia de la cultura, sino muy popular en el sentido como de poder, de lograr como que temas que son muy serios se traten de manera muy espontánea, de manera poco documentada. Sobre Javier Darío, claro que ya había escuchado antes de su muerte también un poco de sus reflexiones y pues ahora con ese legado que nos dejó yo creo que la cosa es aplicar y reflexionar un poco también de esos aspectos que él nos dejó nosotros como estudiantes, pero también en nuestra vida profesional. Ok, ahora sí vamos a lo bueno, a la parte del debate. Cris, y es que es súper chévere escuchar a nuestros colegas, a nuestros profesores, hablar de sus pilares al momento de ejercer pues la profesión, ¿no? Pilares como la verdad, como el respeto, como la justicia, entonces es muy bonito. Cami, y es que en una sociedad donde la libertad y la ética profesional muchas veces se rige por las condiciones que imponen los poderosos, pues irrumpe, ¿no?, en ese ejercicio y no permite que podamos ejercer esa ética profesional al 100%. Claro, y ahí es cuando uno se cuestiona como esa responsabilidad con el pueblo, porque es que nosotros somos un servicio público al fin y al cabo, y como servicio público pues también somos veedores de la verdad. Exacto, Cami, ¿dónde quedan nuestras competencias profesionales? Es que nosotros somos ejemplos a seguir para las personas y aparte de eso debemos siempre buscar el bienestar de quienes nos escuchan, leen o ven. Entonces, cuando se trata de ética profesional, no hay que dudar, o sea, tenemos que tener una posición crítica. Sí, sí o sí. Exacto, y es que todo esto que hemos charlado se relaciona mucho con el legado que nos dejó Javier Darío Restrepo. Ustedes allá en casa se preguntarán, ¿quién es él? Pues bueno, él fue un periodista que veló toda su vida por enseñarle a las futuras generaciones la relevancia de la ética, una ética basada en el humanismo, en la rectitud, ¿sí?, en la bondad. Entonces, pues todo esto en definitiva compone como esa columna vertebral de un ejercicio limpio y transparente. Además, Cami, ahorita que hablas de Javier Darío Restrepo, este gran periodista toca el tema de las noticias y cómo el rating afecta el ejercicio profesional, porque nos pone como una venda en los ojos. Realmente el rating no tiene nada que ver, nosotros no deberíamos guiarnos por esto, pero en Colombia es un ejemplo muy diciente. Colombia con las estaciones de radio y los canales de televisión, los cuales se rigen por estos ratings, por lo que les da dinero, así es, pero no debería ser así porque están mercantilizando nuestro trabajo, lo que nosotros hacemos, y realmente están totalmente equivocados. Ellos piensan que estos programas son chéveres, educativos, pero todo lo contrario. Claro, ¿no? Y es que pueden llegar como a generalizar, ¿no?, que los jóvenes prefieren tal tema, tal música, y pues en realidad no es así, ¿no? No es así. Entonces, pues recordemos una de las ideas de Javier cuando él decía que como periodistas somos similares a los vasos, es decir, que las audiencias antes de verter agua en nosotros, es decir, la confianza, ellos nos observan con lupita, detalladamente, ¿sí? Cami, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿qué quieres decir? Cris, que nosotros tenemos una vacuna imprescindible para la sociedad. Y bueno, todos se preguntarán cuál vacuna, y es la que nombré hace poquito, y es el servicio. Nosotros siempre debemos ejercer teniendo en cuenta la sinceridad, la honestidad, Cris. Así es, Cami, es que nosotros debemos velar por decir la verdad y nada más que la verdad, aparte de que siempre debemos darle prioridad a los valores, a la pasión como periodistas y sobre todo al compromiso que tenemos con la sociedad.
Bueno, mi gente, esto fue todo por hoy aquí en Comunicando Ando y hablando precisamente sobre un tema muy interesante e importante de análisis. Bueno, muy bien, y recuerden que también nos pueden ver todos los sábados en la mañana en nuestro canal de YouTube @Comunicando Ando, y también nos pueden escribir por todas las redes sociales como Comunicando Ando. Nos vemos la próxima. Chao, chao.